Damas y caballeros, llega la tercera carrera del año este fin de semana, Gran Premio de Australia. ¿Qué podemos esperar, no? de la cita de Melbourne? ¿Va a ganar Fernando Alonso? ¿Va a conseguir la 33ª? ¿Hay alguna opción de que Aston Martin gane este fin de semana? No. Y hasta aquí la previa del Gran Premio de Australia. No, mentira. Mentira más o menos. Estamos a principios de semana, entonces es imposible saber cómo va a ser el resto de la carrera si no sabemos si va a haber mejoras o no va a haber mejoras, ¿no? Entonces, si Mercedes de repente tiene un concepto de coche completamente diferente e instaura pontones, va a ser imposible que lo adelantemos. Pero lo único que podemos hacer es, en base a lo que sabemos que son los coches y las características de los mismos comparados con el circuito de Albert Park, el semiurbano de Australia, podemos concluir que va a ser un paseo monumental de Red Bull. Ajá. Empecemos por ahí. Cualquier cosa que no sea eso va a ser una sorpresa. Si te parece, podemos ir un poco por partes para que nos familiaricemos todos un poco con el circuito de Red Bull y vamos a desgranarlo por secciones y por qué estoy tan convencido de que el favorito va a seguir siendo el favorito. Tampoco es que esté descubriendo ahora absolutamente nada, ¿no? Y ya también sabemos como planteamiento previo al fin de semana que Red Bull tiene mucha ventaja y que Ferrari, Mercedes y Aston Martin estén tan cerca hacen que se peleen y que Red Bull se pueda seguir escapando, que es una cosa que vimos tanto en Bahrein como sobre todo en Arabia Saudí. Es el 37º Gran Premio de Australia. Antes ha habido 11 ocasiones desde el 85 hasta el 95 en Adelaide y desde 1996 se corre ininterrumpidamente en Melbourne. Así que 26º Gran Premio de Australia en Melbourne, que tiene pues este circuito de aquí. Es un circuito semiurbano. Técnicamente es urbano, pero tiene escapatorias de grava y de asfalto, alabado sea el señor, y tiene pocas escapatorias de cemento, a pesar de que tiene los muros cerca en muchos lugares. Y este es un circuito de un poquito más de 5 kilómetros, 58 vueltas que se van a dar el domingo, y que cambió drásticamente en 2022. Por eso todos los récords, tanto de clasificación como de carreras, son del año pasado, porque cambió drásticamente el circuito y se ha hecho un circuito de pura recta. Prácticamente solo hay rectas, y la gran novedad es que hay 4 zonas de DRS. Habrá hasta 4 zonas de DRS. La vuelta es muy sencilla porque solo tiene 14 curvas. Estas veces sí que son todas reales, bueno, menos las 7. El resto sí que son reales. Y tiene, pues en la recta principal, una zona de DRS. La primera chicane, zona de DRS. Y luego, lo que antiguamente era en la curva 9 y 10, que ahora se ha convertido en la chicane rápida, pues entre medio de las dos, DRS. Entonces, es un circuito muy sencillo de ver en el mapa, muy complejo durante el fin de semana. Ya vimos el año pasado los equipos sufrir muchísimo con el setup. El ajuste del coche va a ser muy complicado, pero yo creo que, Jorge, la gran noticia de Australia contra el resto de circuitos es justamente eso, 4 zonas de DRS. Para intentar mejorar los adelantamientos, que no son el punto fuerte de este circuito. Es un circuito semiurbano, como decimos, lo que quiere decir que es peligroso porque hay algunas zonas que están bastante encajonadas entre muros, tampoco es excesivamente ancho, y el principal problema que tienen los semiurbanos o los circuitos urbanos es que durante el resto del año se suele circular en vía pública, en tráfico abierto, por las calles por las que luego van a estar los Fórmula 1. ¿Eso qué quiere decir? Que al principio del fin de semana el circuito va a estar muy sucio. Va a resbalar mucho porque se queda pues toda la suciedad de estar en carretera abierta, y a medida que vaya avanzando el fin de semana, ese circuito se va a ir limpiando. Sí, la pista irá mejorando, se irá depositando goma y por tanto los tiempos irán aumentando, pero eso tiene una parte negativa también, y es que solamente se limpia y se engoma una parte del circuito. Así que cada vez que quieras hacer un adelantamiento tienes que salir de la línea ideal, que resbala mucho, y eso también dificulta todavía más dentro de, estamos viendo, una disposición del circuito que no es demasiado agraciada para los adelantamientos. Si encima cada vez que sales fuera de la zona limpia el coche se te resbala o es más difícil adelantar, pues estás añadiendo más fuego al problema. Sí, y uno de los grandes errores que comete reiteradamente la FIA y es las zonas de detección. Solo hay 2 zonas de detección y 4 zonas de DRS, llegando antes de la penúltima, ni siquiera la última, que la curva 14 va a ser a tope. Es una curva que se hace ya en aceleración, ¿no? En quinta marcha y 125 km por hora. Es una curva bastante lenta, pero se va a hacer a tope. Pero el punto de detección es antes de la gran horquilla de la 13, que es una curva pues de las más lentas que hay. Se hace incluso en tercera marcha, menos de 100 km por hora, es de las curvas más lentas del circuito. Tienes el punto de detección, la recta principal, la chicane, y sigues usando el DRS. Aunque hayas adelantado en la primera chicane, sigues usando el DRS. Aquí no va a haber muchos adelantamientos. No. Normalmente se usa la primera zona para acercarse y el adelantamiento llegaría en la 3. Lo que ocurre es que las 4 rectas se van a quedar muy cortas. Aunque haya 4 zonas de DRS, va a ser
muy, muy justito el poder adelantar, porque luego tienes el punto de detección en la salida de la 6, la 7 y la 8 se hacen completamente a tope, y de hecho la 6 es una curva que ha aumentado de velocidad, se hace a más de 135 km por hora en el paso por el ápice, en el trazado anterior era mucho más lento, y después toda esta zona es a tope. Entonces llegas al DRS ya con una velocidad establecida y ya el coche delante se ha podido separar bastante, entonces esta zona de DRS, la que sería desde el arranque de la vuelta, la segunda, esta de aquí que tenéis a la izquierda es la primera, esta es la segunda, tercera, y la de recta de meta es la cuarta, porque empieza al final de la vuelta, aunque va a ser por línea de meta. Pues en esta segunda zona de DRS te puedes acercar, pero es que claro, es que la curva 9 el año pasado se hacía a 250 km por hora, octava marcha. Y la curva 10 se hacía a 200 km por hora, séptima marcha. Entonces, pegarte no te vas a pegar en estas curvas. Ese es el tema. Dos zonas claras de adelantamiento para mí, exacto, la curva 3 y la 11. ¿Y por qué ponen 4 zonas de DRS? Porque son tan cortitas las rectas que lo que quieren es eso, ¿no? Comprimir, ¿no? Intentar que se haga un poquito más larga la zona de DRS, aunque haya curvas de por medio. Pero en el fondo no sé cómo de efectivo va a ser, sobre todo esa primera zona de DRS. Sí que puede acercarte un poquito, pero estamos hablando todo el rato de que es difícil seguir a los coches de delante, el aire sucio y esa burbuja de 1,5 segundos, 2 segundos, en la que las turbulencias del coche de delante hacen que no funcione tu aerodinámica. Tú decías, Tomás, y es cierto, la curva 9 y 10 es el mayor cambio de velocidad que hay en el trazado, es el cambio de dirección con la velocidad más alta. Estamos hablando de por encima de 200 km/h. Aunque quieras estar cerca, aunque puedas estar cerca, el piloto a propósito va a tener que dejarse caer un poquito para poder hacer bien la curva 9 y 10. Entonces, puede llegar la circunstancia en la que todo lo que ganas por DRS en la recta entre la 8 y la 9 lo vayas a perder en esas dos curvas y lo tengas que volver a ganar otra vez entre la 10 y la 11. Claro, eso es lo que no es una recta tan larga. Esa es la sensación que da, ¿no? Que te acercas mucho, pero no lo suficiente para adelantar. Y dices, bueno, ya en la siguiente, bueno, ya en la siguiente, Exacto. bueno, ya en la siguiente. Y por eso, pues no hay muchos adelantamientos normalmente en el Gran Premio de Australia. El año pasado hubo 34 adelantamientos. Solo 34 adelantamientos, cifra parecida a lo que tuvimos en Arabia Saudí. Que visteis que no fue una locura, un escándalo de adelantamientos. De los 34 se mostraron 20 en pantalla, pero es que antes de este cambio de circuito, que les vino bien por el número de adelantamientos, ediciones anteriores hubo 12 adelantamientos. En 2018, 5. Y en 2017, 2 adelantamientos. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es: adelantar va a ser muy, 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 muy difícil. De hecho, el año pasado, entre los top, casi no hubo adelantamientos. Es verdad que Pérez pasa a Russell, pero Russell, por ejemplo, le virla el podio a Hamilton solo porque paran Virtual Safety Car y Hamilton no. Si no, no lo hubiera adelantado. Por eso, Alonso, recordaréis aquella primera carrera de 2018, puede frenar al Red Bull, porque es que es muy difícil adelantar. Es verdad que el circuito ha cambiado y ahora va a ser un poco más fácil. Pero, ojo con la clasificación, porque si tú eres un Aston Martin y clasificas séptimo, puedes ir diciendo adiós al podio. Va a ser muy difícil, no va a ser como en Bahrein, que Alonso se quitó de en medio a sus rivales y ya está. Va a ser muy difícil adelantar. Es un fin de semana de sábado, absolutamente. Es un fin de semana de hacerlo bien en la clasificación y luego intentar mantener esa posición el domingo. Como siempre decimos, ¿no? La clave va a estar en mantener la posición en la salida. Es cierto que suele haber bastantes toques en la frenada de la 1 y la 2. Recuerdo en el año 2010, por ejemplo, como Jenson Button trompea a Fernando Alonso. Recuerdo en el año 2006 también un accidente que hay entre Felipe Massa y Nico Rosberg. Suele haber toques en ese punto, se rompen alerones muy fácil. También en la frenada de la curva número 3, porque es cierto que es un ángulo mayor de 90 grados y de repente todo el mundo llega en varios trenecitos con mucha diferencia de velocidad a un cuello de botella. Pero si superas ese escollo de hacer primero una buena clasificación, que no se te líe como le pasó a Verstappen en Arabia, y segundo, salvar la posición en la salida, lo único que te queda es no liarla en estrategia. Y sinceramente, Tom, tampoco es demasiado compleja la estrategia que va a haber en Albert Park. Ahora miraremos los neumáticos. Nos estaban preguntando por la probabilidad de coche de seguridad. Pues mira, lo he calculado justo antes. En 2022 hubo 2 coches de seguridad y un virtual. Es verdad que son virtuals y coches de seguridad puntuales, ¿no? Por la salida de Vettel, la salida de Sainz y el abandono de Verstappen. Entonces no es que por el devenir de la carrera genera incidentes como en Arabia Saudí. Es que justo pasó ahí. En los últimos 10 años ha habido un 60% de las carreras con coche de seguridad. En los últimos 5 años un 40% con virtual safety car. Entonces, ahí. No vamos a asegurar que haya un coche de seguridad. Está 50-50. Lo que sí es un dato curioso es que desde 2015 no hay safety car en la vuelta 1. Que puede ser el lugar de máxima atención. Desde 2015 no hay. Y nos preguntáis por el desgaste. ¿Cuánto se desgastan las gomas? Pues mira, aquí tenemos la infografía oficial de Pirelli. Están marcando aquí arriba, lo podréis ver, sobre 5 cuán abrasivo es el circuito, por ejemplo. Y en cuán duro es justamente el trazado, tenemos 2 sobre 5. Mismo número que Arabia Saudí. Vamos,
que no tiene degradación. Eso Tiene una es. degradación muy baja. El nivel de estrés en el neumático o en la abrasión lateral es muy baja. No hay eventos de tracción, no hay frenadas fuertes. Y como tú muy bien decías, Jorge, la pista va a evolucionar. Solo que quizás este año evolucione un poco más rápido por tener los Fórmula 3 y los Fórmula 2, ¿no? Pero la conclusión es: no hay degradación. Es lo lógico, porque al final estamos hablando de que es un circuito semiurbano, ¿no? Son carreteras abiertas. Lo que convierte a un circuito de Fórmula 1 en un circuito de Fórmula 1 también es no el asfalto especial que utilizan, pero sí un asfalto con una composición diferente y sobre todo con unas piedras más rugosas, que es lo que hace que el coche agarre, pero al mismo tiempo desgasta más los neumáticos. Esto es una calle. Esto puede ser el asfalto que tienes en la avenida de cualquiera de cualquier ciudad. Por tanto, tienes esa abrasión mínima. El 1 es el mínimo y el 2 es lo que dice aquí Pirelli, que es un compendio de algunas zonas que sí que son específicas para el trazado de Fórmula 1, porque por eso es semiurbano, ¿no? Hay 3-4 curvas que sí que están hechas ex profeso para la Fórmula 1, pero el resto son simplemente carreteras que unen para hacer este trazado. Sí. Lo único que puede generar esto es que haya un poquito de graining. Sí, Pero como tampoco sí. hay tantísimo esfuerzo lateral en el neumático, se compensa No, por ese lado. Pero el año pasado justamente sufrió de graining Red Bull, sobre todo Checo Pérez en la parte final de la carrera, pero por el tema del ajuste del setup, Claro. que se encontraron con un asfalto diferente al que esperaban, sufrieron mucho con el ajuste del balanceo del coche y eso es lo que generó graining, tener el coche mal balanceado. Eso es lo que puede aportar algo de magia. A ver, neumáticos C2, C3, C4. El año pasado es verdad que había C2, C3 y C5, me recordabas tú antes, Jorge, entonces por eso no se usó el blando, pero es que el año pasado la estrategia de carrera fue hiper sencilla. Sí. Igual que Arabia Saudí. Todo el mundo con medio y luego duro. Punto. Ya está. Es verdad. De hecho, Stroll sale con duro, hace mitad de carrera una vuelta de medio y vuelve al duro. O sea, ni lo querían ver, solo querían neumático duro. Te voy a decir un dato. Vuelta 58, última vuelta de carrera, Leclerc hace la vuelta rápida. No hay degradación. El duro es el neumático de carrera. Alex Albon suma sus primeros puntos con Williams haciendo las primeras 57 de 58 vueltas con duro. Solo para porque era obligatorio. Se puede hacer literalmente toda la carrera con neumático duro. Entonces no va a haber muchas paradas. Quizá alguien sí que tira un blando duro en lugar de un medio duro, pero veremos casi todo el mundo medio duro y un solo paso por boxes. Quizá este año con una elección un poquito más normal por parte de Pirelli, sin ese salto que teníamos el año pasado entre el C3 y el C5, se abre el abanico. Lo que pasó el año pasado es que el C5, el neumático blando, era tan malo en comparación para la estrategia de carrera que el C2, C3, que nadie lo quiso utilizar. La estrategia ganadora fue la de Leclerc, lo decías tú, Tom, hizo exactamente el medio duro, paró en la vuelta 22, por referencias, Leclerc en la 22 de 58, y le sacó 4 vueltas a Max Verstappen. Funcionó el overcut. Bueno, Verstappen acabó abandonando la carrera, así que estaba muy tampoco se lejos. puede decir que el overcut es la mejor estrategia frente al undercut en este circuito de Albert Park. Lo que sí que es importante es aprovechar el timing del safety car, que de hecho Leclerc paró una vuelta antes de que saliera el safety el año pasado. Eso sí que te puede dar o te puede quitar posiciones. De hecho, Como Russell y Hamilton, justamente. En la lucha por el ejemplo, podio. y en el año 2018, Hamilton para antes del safety car, Vettel para después del safety car y además hay una circunstancia en la que entre las dos líneas de safety car, Sebastian Vettel hace lo que no hizo Leclerc en Arabia Saudí, él va rápido, mientras que Hamilton estaba parando, y eso es lo que le da la victoria, ¿no? Es Correcto. saber jugar bien con cómo sale el safety y qué tienes que hacer con el safety car. Porque va a haber pocas paradas. Esa es Porque la va a haber conclusión. pocas paradas. Poco desgaste y pocas paradas. Entonces, ¿quién puede ganar aquí, no? O sea, vamos a hablar de los coches en sí. ¿Quién puede ganar? A ver, hay una cosa interesante que es que, inevitablemente, quien funcione mejor con DRS en el circuito, con más DRS del calendario, pues va a ir bien. O sea, no queda otra. El año pasado también teníamos este dibujo de circuito que os hemos mostrado antes, con esta zona de DRS, que luego la cambiaron. En mitad del fin de semana, entre libres 2 y libres 3, la cambiaron. ¿Por qué? Pues porque iban demasiado rápidos. Iban demasiado rápidos y la cambiaron. Y eso, y ojito con lo que viene a continuación, es lo que permitió que Ferrari ganara. Al final, con el abandono de Verstappen, ya estaba claro que iba a ganar Ferrari sí o sí. Pero hay un gráfico que he podido encontrar de una cuenta en Twitter de @F1Whisperer, que es este de aquí, que es espectacular. Tenéis a mano derecha el diferencial de velocidad con el que se llegaba a la zona entre DRS, a la curva 9, línea azul Verstappen, línea roja Leclerc. Fíjate el trecho que le sacaba y la cantidad de puntas. Cuando quitaron el DRS, fíjate a la izquierda, estaban igualados. Y lo quitaron antes de la clasificación. Eso es lo que permite que Leclerc pueda hacer una quali mejor y que pueda competir en carrera. Si no, Red Bull se lo iba a fulminar. ¿Qué saco como conclusión yo de esto? Que la diferencia de velocidad punta de Red Bull en 2022 era la mitad de lo que es en 2023. Tiene más ventaja todavía con el DRS abierto. Entonces, si se mantienen las zonas de DRS, es que
no existe trazado más Red Bull que este. Es muy Red Bull. Arabia Saudí lo era, pero si tenemos en cuenta, ¿no?, esta información que se está deslizando de ese triple DRS que puede haber conseguido Red Bull, en el que hace que la beam wing, el alerón trasero y el difusor funcionen todos de forma conjunta cuando se abre el DRS para aumentar esa velocidad y no llegar a ese pico al que sí que llegan otros coches, aquí lo pueden usar por 4. Por 4 durante la clasificación. En carrera no lo usarán porque estarán primeros y no podrán usarlo. Pero ponle. Igual. Claro, es que el tema es, para ganar la carrera tienes que estar por delante. Entonces ponle que Alonso se pone por delante por la razón que sea, es que va a ser muy difícil que haya una lucha. Sí. Recordemos que en Arabia Saudí, con DRS, Verstappen marcó literalmente 20 kilómetros por hora más de velocidad punta. Entonces, la gran duda de esto es, ¿por qué? A ver, estamos hablando de ingeniería, ¿no? O sea, en ingeniería no puede haber casualidades, ni azares, ni nada por el estilo. Tiene que haber una explicación lógica. No me vale que digan, no, es que Red Bull es rápido. ¿Por qué? Bueno, porque es rápido. No. Aquí tiene que haber una explicación. Y en las últimas semanas ha habido muchísimas teorías, y lo que yo he podido recolectar de cada una de las teorías con el análisis que publica la Fórmula 1 como oficial, es muy simple. Y la explicación es extremadamente lógica y sencilla. Red Bull ha llegado al arranque de la temporada 2023 con un alerón trasero y unos ajustes de toda la zona trasera específicos para circuitos donde el DRS tiene mucha importancia. Y el resto de equipos no. Ya está. O sea, no hay más que esto. Ahora voy al detalle, ¿no? Pero es tan sencillo como eso, según la misma Fórmula 1 y según los grandes expertos del paddock. Cuando decimos, no, un alerón más tipo Mónaco, un alerón más tipo Monza. Bueno, claro, cuando llegamos a Mónaco y a Monza, ya todos los equipos han tenido suficiente presupuesto como para gastarlo ahí, suficientes horas de túnel de viento para gastarlo ahí. Y en las primeras del año, pues vas con una versión un poco más estándar, ¿no? Además de que hay una versión de baja carga y de alta carga y hay 15 millones de grises en medio, ¿no? Y de cómo adaptas cada una de las versiones. Entonces, Red Bull son tan insultantemente buenos que no solo han llegado con un mejor coche, sino con un alerón insultantemente bueno e especialmente preparado, ¿no? Y lo que estabas diciendo es la clave, el triple DRS. ¿Es que tienen 3 zonas de DRS? No, a ver, el DRS es igual para todo el mundo. No puede abrirse más que 85 milímetros, ya está, o sea, está estipulado. No es que el DRS sea mejor, sino que en el momento que activa el DRS, este alerón trasero específico para circuitos como Melbourne o sobre todo Arabia Saudí, tiene un funcionamiento mejor de reducción del drag, y en la zona triple DRS es el funcionamiento del ala viga, que es esto que hay aquí abajo, y del difusor. Entonces, lo que no esperaba nadie del paddock es que en el momento que abre el DRS Red Bull, como tiene toda esta parte trasera del coche mucho más especificada para estos circuitos que sus rivales, hace un efecto triple de la reducción del drag, de la resistencia aerodinámica, y te aumenta la velocidad punta, sobre todo potenciado por una cosa que vimos en Arabia Saudí, que es esto de aquí, que es el beam wing, el ala viga de un único plano. Cuando le quitas este plano, ganas mucha más velocidad punta, y consiguió Red Bull hacerlo sin perder carga aerodinámica. Entonces, la respuesta es extremadamente simple. Es tan superior el Red Bull que no solo es, Jorge, lo superior que lo veíamos en el tiempo por vuelta, sino en estos pequeños detalles de que tienen un coche mucho más adaptado. Entonces, si no hay mejoras en Mercedes, Ferrari o Aston Martin, es que no van a poder competir contra esto. En algún momento de 2023 lo van a hacer, ¿eh? Van a tener alerones más específicos y van a poder luchar, pero si los coches son igual que en Arabia Saudí, va a haber poca historia. Y piensa, Tom, que estarán ya trabajando en ello, ¿eh? Más allá de los no pontones o pontones que está desarrollando Mercedes y lo que pueda estar haciendo Ferrari también para paliar el problema de degradación que tienen, si realmente han conseguido ya comprender cómo funciona este sistema de Red Bull, que no es un sistema, no es que tengan un mecanismo específico que genera eso, es lo que tú decías, es un diseño específico de la parte trasera que provoca que cuando se abre el DRS y por tanto cambian las alturas del coche y la cantidad de aire que pasa por detrás del alerón trasero, todo eso genera un movimiento en efecto dominó que hacen que las otras dos piezas, el beam wing y el difusor, también pierdan drag y se pueda ganar esa velocidad punta. Seguro que en Ferrari y en Red Bull, en Mercedes, perdón, están trabajando en ello, o bien están buscando alguna forma de prohibirlo, porque es lo que se hace en Fórmula 1. Esto me lo decía el jefe de aerodinámica de Sauber en la época de 2012. Decía, nosotros vimos lo que pasó con el doble difusor de Brown en el año 2009 e hicimos 2 cálculos. ¿Cuántas carreras nos iba a costar prohibirlo y cuántas carreras nos iba a costar copiarlo? Y el que fuera más rápido era lo que íbamos a decidir. Decidimos copiarlo, porque prohibirlo iba a ser más lento que copiarlo. Entonces estarán haciendo ahora mismo también esos cálculos dentro de todas las fábricas. Y es una de las grandes claves de la Fórmula 1 moderna, ¿no? El saber aprovechar el efecto del DRS, y se lleva haciendo muchos años. Yo recuerdo, por ejemplo,
esa suspensión colapsable que tenía el Mercedes, ¿no? Que de repente llegaba a un punto de la velocidad punta en la que parecía que el difusor entraba en pérdida y eso de repente les hacía ganar un montón de velocidad punta. Bueno, ahora lo han encontrado en Red Bull. Lo que hay que ver es qué es lo que ocurre con este coche y con el rendimiento de este coche cuando lleguemos a circuitos donde el DRS apenas tenga importancia y si en este sistema, en este triple DRS, en este efecto de triple DRS, reside todo el gran potencial que tiene Red Bull y si se van a volver vulnerables en los circuitos en los que el coche no esté adaptado para ello. Claro. Eso va a ser interesante, pero claro, para este fin de semana para Australia mete mucho miedo. No, exactamente, no aplica. Y te digo un dato. En el Gran Premio de Arabia Saudí, en la última carrera, el porcentaje de reducción de drag, ¿no? El drag es, para que lo tengamos en mente de una forma muy sencilla, el drag es lo contrario de velocidad punta. El drag te frena, cuando tienes velocidad punta, pues cuanto menos drag, más velocidad punta, ya está. Entonces, el porcentaje de reducción de drag con DRS más rebufo en Arabia Saudí, queda claro, ¿no? O sea, cuánto drag perdías, cuánta velocidad punta ganabas cuando tenías DRS más rebufo. En Arabia Saudí fue para Aston Martin de un 20,7%. Vale. Mercedes, 23,8%. Cuanto más drag pierdes, más rápido vas. O sea, con DRS y rebufo, Mercedes conseguía reducir más el drag que Aston Martin. Ferrari, 28,3%. O sea, Ferrari podía con DRS y rebufo reducir más el drag que Mercedes y Mercedes que Aston Martin. Todos en 20%, ¿no? Red Bull, 31,5%. 16 meses. O sea, no solo tienen un motor hiperfiable e hiperpotente, no solo tienen un coche que va muy bien cuando está en solitario con DRS, sino que es el coche que más drag reduce cuando abre DRS y rebufo. O sea, en el atípico caso en el que Alonso, Stroll, Sainz o Russell hagan una pole y salgan por delante de Red Bull, te va a hacer así. Es que te va a ser así. Va a ser muy difícil adelantar este fin de semana para todo el mundo, menos para Red Bull. Y todo eso hay que conjuntarlo además a un buen trabajo de suspensiones, que también es lo que ayuda a producir este efecto de triple DRS. Unas suspensiones que son capaces de hacer que un coche que apenas degrada los neumáticos pueda meter temperatura inmediata para sacar 2 segundos y medio a Alonso, como hizo Pérez en la resalida de Arabia Saudí, con un neumático duro, frío. Todo ello conducido por un suelo y un fondo plano, que hemos visto algunas imágenes, parece en algunas formas diferente a lo que vemos en Aston Martin, que sabemos que es un coche muy eficiente aerodinámicamente hablando también. Al final Red Bull ha hecho en su coche la definición de lo que son ellos como estructura, ¿no? Es un equipo que funciona perfectamente en todos sus componentes. Red Bull al final funciona bien porque tiene a Christian Horner, a Adrian Newey y a Max Verstappen, que no fallan, todo asesorado por Helmut Marko. Y el Red Bull es un coche que no funciona bien porque tiene un alerón muy bueno, o han hecho unas bañeras muy espectaculares, o porque tienen unos túneles de Venturi muy eficientes. Es un coche que funciona bien porque todo el conjunto del coche es el más completo de la parrilla. Y eso hay que volver a sacarse otra vez el sombrero. Es una invención del señor Adrian Newey, que cuando le pones un papel en blanco vuelve a sacar el genio de ser pues el mejor diseñador seguramente de la historia moderna de la Fórmula 1. Absolutamente. Entonces, ¿cuál puede ser la buena noticia para cualquiera que no sea fan de Pérez, Verstappen o Red Bull? La lluvia. ¿Por qué? No porque Red Bull vaya a ir mal con la lluvia. Es que todo lo contrario. Yo creo que Red Bull va a ir muy bien con la lluvia. Sí. Pero la lluvia te prohíbe el DRS. Entonces, el gran punto a favor, la gran baza de Red Bull puede estar prohibida. A ver, esta semana ha estado lloviendo. Estas son imágenes de las últimas horas del circuito justamente de Albert Park. O sea, ¿puede llover? Sí, claro, como poder puede llover. ¿Qué nos dice la previsión meteorológica? Que no va a llover. Eso es lo que nos dice la previsión meteorológica, la tengo actualizada de ahora mismo. El domingo hay un 5% de probabilidad de lluvia. Sábado. En principio no va a llover. El sábado sí, un poquitito más. Un poquitito más, 20 y poco por ciento. Hay alguna probabilidad. El viernes sí que da más lluvia a lo largo del día. Ahora mismo, a principios de semana, no parece que vaya a llover. Sí es verdad que veréis en el gráfico de abajo que hay días que llueve y días que no. Y Melbourne es famosa porque es una de las pocas ciudades del mundo que puedes tener las 4 estaciones en el mismo día. Entonces, es una cosa que ocurre para desgracia del tenis cuando juegan con canchas abiertas y para beneficio de la Fórmula 1. Entonces, es muy difícil muchas horas antes de que llegue el domingo decir, no, definitivamente no va a llover. Ahora mismo no tiene ninguna pinta, pero hace 3 días sí que tenía pinta. Entonces,
vamos a ver, la lluvia puede ser el gran aliado de cualquiera que no sea Red Bull. Entonces, para mí las claves para que todos tengamos en cuenta este circuito, que es de los más míticos que existe en la Fórmula 1, porque para los que hayáis visto la Fórmula 1 de la anterior década, aquí empezaba el Mundial, entonces siempre es interesante porque era la primera del año, por eso creo que todos tenemos mucho cariño a este circuito de Albert Park, pero es un circuito que va a ser hiper rápido, va a haber pocos adelantamientos, dudo que vaya a haber mucho más de 30 adelantamientos, y en la cabeza, menos que menos, va a haber una estrategia de una sola parada en seco, y si es en seco, Red Bull debería ser imparable. Pero tenemos la alternativa de ver la lluvia, a ver cuánto puede afectar al devenir habitual de la carrera, y la clave, la número 1, que es lo que nos puede cambiar absolutamente toda la explicación que hemos intentado detallar, es si hay mejoras. Si finalmente Aston Martin puede tener un alerón trasero que haga más eficiente el DRS y que pueda paliar esta diferencia, hablamos de un escenario completamente diferente, y entonces sí puede llegar la 33 este fin de semana, aunque tiene que ser una mejora, muy mejora, pero por lo menos te da la sensación de que se van a acercar y que se puede soñar, ¿no? Si hay pocos adelantamientos, o si finalmente Mercedes mete un paquete completamente diferente y un coche con pontones, claro, eso es lo que puede determinar. Hasta, Jorge, que se diga lo contrario, debería ser muy para Red Bull siempre que sea en seco. Absolutamente, absolutamente. Pero lo bueno es que a partir del viernes ya vamos a empezar a dilucidar qué es lo que ocurre. Veremos los coches en pista, veremos qué mejoras han traído o no han traído, si al final está ese alerón trasero nuevo para el Aston Martin, si vemos aquí los pontones del Mercedes o tenemos que esperar hasta Bakú o tenemos que esperar hasta Imola, qué es lo que puede traer también Red Bull, si es que necesitan algo un poquito específico para este circuito. Veremos los tiempos, veremos las tandas largas, y a partir de ahí empezaremos a hacernos una idea de qué neumáticos se empiezan a descartar, qué equipo es el que tiene más degradación, qué equipo es el que parece más rápido a una sola vuelta, y iremos desgranando las claves de un gran premio que yo sé que va a ser interesante, porque Australia, aunque haya pocos adelantamientos, siempre deja carreras interesantes, y luego ya si tenemos el atractivo de la lluvia, pues todavía mejor, pero si no, seguro que habrá algún safety car o algún virtual o alguna sorpresita que dejan estos circuitos semiurbanos todavía peligrosos y algo difíciles para los pilotos, que no se pueden replicar en parajes como Paul Ricard, por ejemplo. 100% de acuerdo. Y por si alguien quiere pegarse la machada de ver las sesiones, sabéis que retransmitimos todas y cada una de las sesiones en el canal de Twitch de soymotor.com. Esto es lo único malo que tiene el Gran Premio de Australia, sus horarios. Pero es una prueba para cafeteros. Si tanto os gusta la Fórmula 1, no tengo ningún lugar de dudas de que os vamos a ver en directo desde el viernes a las 3:15 de la mañana, cuando arranca la retransmisión, hora peninsular española. Ya sabéis, estos horarios los tenéis en soymotor.com y los podéis convertir a vuestra hora. Pero, Jorge, estos son los horarios: libres 1, 3:15 de la mañana el viernes. Libres 2, empezaremos un poquito antes, a las 6:45 de la mañana, para hacer la sesión más importante del fin de semana en cuanto a entrenamientos, porque va a ser a la misma hora que la clasificación y que la carrera. A las 7 de la mañana tendremos esa hora de Libres 2, después, por supuesto, el post con todo el análisis de la telemetría, con Raúl Molina. Libres 3, pruebecita justo antes de la clasificación, empiezan a las 3:30, nosotros empezaremos a las 3:15 con el previo. Primer plato fuerte de la jornada, clasificación el sábado a las 7 de la mañana, nuestro previo empezará a las 6:30, y luego el punto fuerte, el domingo. Sí, hay que levantarse a las 6, pues venís de empalme de fiesta, o luego salís durante el domingo, si no pasa nada, si luego empieza la Semana Santa y no tenéis resaca el lunes. 6 de la mañana empieza nuestro previo, y a las 7, bandera verde, la salida del Gran Premio de Australia 2023.